Aló, buenos días. Por favor, jóvenes, ¿me podrían confirmar si me logran escuchar correctamente? Buenos días, Inge. Sí, se escucha. Perfecto. Un favor, ¿es capaz de ver usted la pantalla que dice estado gaseoso? Sí, Inge. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, muy gentil. Vamos a esperar unos minutos hasta que sea y media para comenzar la clase. Perdonen, el día de ayer la carrera me solicitó estar en dirección en la OPEA. Y bueno, debido a los trámites que teníamos que hacer para la carrera, no pudimos iniciar las clases, pese a que había llevado mi laptop para trabajar allá, pero no había cómo hacerlo. Le cuento, todo estaba cerrado y teníamos que hacer unos trámites. Y no había cómo adelantar las cosas, lastimosamente. Pero bueno, vamos a hoy día hablar en clase y definir un horario que nos sea más cómodo a todos para reponer la clase. No se preocupe de eso, ¿sí? Vamos a reponer la clase en función de lo que podamos coordinar entre todos, un horario adicional en el que todos podamos, ¿no? De todos modos, en los horarios adicionales solo se hacen ejercicios. O sea, ¿qué le digo? Vamos a hacer ejercicios del estado gaseoso y demás, así que las personas que por algún motivo no pudieran estar, tampoco es obligatorio, ¿se da cuenta? Pero igual vamos a subir el video de todas las clases. Así que tampoco podría perjudicarse, le digo, sí. Vamos a coordinar eso un poquito al finalizar, a medida que vayan ingresando. Somos varias personas, ¿sí? Bueno, ya le voy a ir comentando qué pasó, por qué, qué trámites debo realizar y bueno, vamos a tener que tener algunos temas porque también ahorita hay consejo universitario en la UPEA. Claro que yo estaba presentándome, pero no me permitieron ingresar. Bueno, son temas del Zoom, pero le voy a ir comentando algunas cosas que vamos a tener que organizarnos un poco, pero no vamos a perjudicar las clases ni nada. A ver, veremos esto, sí. Ahorita va a empezar. Estamos permitiendo el ingreso a todos. Por favor, si les podía decir a algún compañero que usted tuviera, que pueda ingresar lo más pronto posible, ¿no? Le digo para que vaya conectándose. Si tuviera algún contacto directo, por favor, les rogaría, hágale conocer. Ya lo mandé al grupo, pero lo vuelvo a comentar. Antes, iniciando, sí, a ver, vamos a ir viendo. No sé qué pasó, alguien nos mandó un mensajito, pero ya le respondimos también. No sé, buen día, no sé, alguien. Ahorita vamos a estar haciendo todo eso. Sí, vamos a admitir a todos. Ya lo volví a solicitar por el Zoom, por el WhatsApp, para que vayan ingresando todos, ¿sí? Cosa de que puedan ingresar todos. Ujú. Sí, a todo el mundo se le va a permitir el acceso, no se preocupe. Eso, y si se le corta, por si acaso, puede volver a intentar reingresar. Igual, de todos modos, yo le voy a permitir ingresar de todos modos a medida que vayan a clases, ¿sí? Es un tema de la conexión de Internet que estuve solucionando también la primera semana, que nos retrasamos un poco. Sí, pero bueno, ya tenemos ahora el Internet subsanado, bueno, con algunos temitas de los megas, pero ya estamos. Ya vamos a estar para hacer todo, no va a haber problema. A ver, veamos. Ahorita estamos y 29:30 comenzamos. Si alguien se retrasa un poco, igual se le va a permitir el acceso durante toda la clase, así que no se preocupe de eso, ¿sí? Están ingresando ahorita algunos, ya estamos ingresando a la mayoría. Sí, alguien nos escribió, ingeniero, por favor, dice, no sé, buen día, ¿qué requiere? Le puse, pero no respondió nada más, ¿sí? Estaban queriendo ingresar, no se preocupe, siempre admitimos a todos. Se dará cuenta que el Zoom no permite, o sea, no me avisa a mí de inmediato cuando hay personas afuera, pero yo ese rato, en cuanto me avisa, yo ya le conecto para que usted pueda ingresar, ¿sí? Eso no hay ninguna dificultad. Sí, a ver, veamos. Bueno, tenemos un repaso de la tabla también. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo ese repaso? ¿Logró repasarlo un poco? Dije, mi WhatsApp no funciona. Dice, a ver, uy, qué problema. Ah, la tutiquema cara. A ver, vamos a ver. Alguien creo que tuvo un problema con el tema de esto. A ver, vamos a ver cómo le podremos ayudar en esto. Está un poco complicado, pero a ver.
Creo que podemos hacerlo así. Bueno, hay que estar muy... Ahí creo que está. Creo que se puede hacer. Veremos, veremos, veremos. Creo que así es posible. Ahorita le vamos a pasar a su compañero. Ajá. Vamos a ver qué podemos hacer. Link, ¿qué link necesita? Ya se envió para todos al WhatsApp la clase. A ver, volveremos a reenviar. No falta algún despistado por ahí que no sabe cómo ingresar, pero bueno. A ver, vamos a reenviar el mensaje. Reenviar, le vamos a poner para que así todos puedan volver a ingresar. Listo. Ahí está de nuevo. Ya lo reenviamos. Perfecto. Entonces, continuamos, por favor. Para iniciar. Wow, tenemos varias personas esperando. A todos los vamos a admitir en este momento. Perdón, estábamos atendiendo el celular. Ahorita mismo lo hacemos, ¿sí? Ya se están uniendo, creo que todos, unos segunditos. Limberticona y demás, ¿sí? Bueno, continuamos hablando del estado gaseoso. Muy buenos días a todos. Vamos a continuar hablando con el estado gaseoso. ¿Se acuerda que la anterior semana estudiábamos las variables de estado, ¿cierto? Y hoy estudiábamos en este caso lo que sería para nosotros el volumen, la temperatura y la presión, ¿cierto? Esas tres variables estudiábamos la anterior clase. Ahora vamos a continuar. Bueno, si alguien no pudo asistir a la anterior clase, el video está subido también en la página web de la materia. También le mandé el link al grupo. Pero si usted puede ingresar a la página web, ahí va a encontrar. Tarda un poco, hay que descargarlo primero antes de reproducirlo. Es que es un poco pesado. A ver, comencemos. Entonces, lo que habíamos estudiado, recapitulando un poco, eran tres variables de estado. Entre ellas teníamos a la temperatura, al volumen y a la presión. Ahora, lo que queremos ver es cómo interactúan entre ellas en distintas condiciones que pudiéramos tener para lo que es el estado gaseoso. Es decir, ¿qué pasa si yo varío la temperatura? ¿Qué pasa si yo varío la presión o mantengo constante alguna variable? Eso sería el tema de hoy, ¿sí? A ver, comencemos. Hablemos de un proceso isotérmico, así le vamos a llamar. Al llamarle isotérmico, estamos hablando de un proceso a temperatura constante, ¿sí? Esa es la clave de este proceso. Es un proceso donde de las tres variables de estado que estábamos hablando, que eran presión, volumen y temperatura, pues la temperatura va a ser constante, ¿de acuerdo? A ver, ¿y qué tendremos acá? Pues bueno, aquí tenemos un recipiente en el cual colocamos un poco de los gases, que podría ser un cilindro con un émbolo acoplado. ¿Usted tiene un símbolo con un émbolo acoplado? Bueno, repasando acá lo que aparece, sí, también usted la conocía en el colegio, la conocía esta ley, la conocía como la ley de Boyle-Mariot, ¿cierto? Pero le vamos a utilizar un poco el concepto de proceso isotérmico por unos temas específicos que queremos ver más adelante cuando estemos en termodinámica, ¿de acuerdo? Entonces ahí vamos a verlo, ¿sí? Entonces vamos a hablar del proceso a temperatura constante. Yo le comentaba, ¿usted tiene un cilindro con un émbolo móvil? Le apuesto que tiene uno. Y si no lo tiene, pues le apuesto que de todos modos lo conoce. Y seguramente muchos de ustedes lo han usado, ¿sí? ¿Usted tiene un cilindro con un émbolo móvil? ¿Qué podría ser? Le apuesto que ha usado usted. ¿Conoce un cilindro con un émbolo móvil? Pues mire, a ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un inflador, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿A usted alguna vez ha inflado su llanta de bicicleta, una pelota, algo con un inflador de esos donde uno tiene que mover las manos y aplastar ahí para que funcione, ¿cierto? Pues supongamos que este es el inflador. Mire acá, en este dibujito de la izquierda. Está en la barra de arriba, ¿no? Ahí, pero hay un detalle. El inflador tiene una manguera hacia este lado donde sale el aire, ¿cierto? Para inflar la llanta, inflar la pelota con la aguja y demás. Vamos a amarrar ese inflador, ¿sí? Entonces, no solamente vamos a hablar de un proceso a temperatura constante, sino también vamos a hablar de un proceso a masa constante, ¿sí? O sea, esas dos variables debemos mantenerlas constantes, tanto la temperatura como la masa, ¿sí?
Ambos van a ser mantenidos constantes, temperatura y masa constantes, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, ¿sí? O sea, vamos a cerrarla, no vamos a permitir que tenga un huequito por acá, que es donde se salga, porque si no, no va a funcionar, ¿cierto? Y la idea es ir apretando un poco, es decir, aquí está el gas ahí adentro, y luego lo apretamos, lo apretamos, lo apretamos, y pues bueno, lo ponemos a una posición de más abajo. ¿Y qué es lo que va a pasar con las otras variables? Es decir, recuerde, ¿qué variables quedan pendientes? Queda pendiente la presión y el volumen. ¿Qué me podría decir usted del volumen? A ver, hablemos del volumen acá en el sentido de qué volumen estamos hablando, del volumen del espacio que se encuentra acá, ¿sí? A ver, aquí coloquemos volumen 1, aquí vamos a colocar la condición, a ver, lo pondremos así mejor, condición, sí, este es el volumen 1, y este es el volumen 2, ¿sí? Ahí vamos a tratar de dibujar lo mejor posible, con el ratón no es tan fácil. Pero ahí está. Ahí tenemos los volúmenes. A ver, ¿qué me dice usted? ¿Dónde tendré más volumen? ¿En la posición 1 o en la posición 2 de gas? ¿Dónde habrá más volumen de gas? ¿En 1 o en 2? ¿Qué dice usted? ¿Cuál será la condición? Me comenta, no se preocupe por chat, por audio, como usted prefiera. Si bien hemos deshabilitado los micrófonos, aún puede habilitarlo usted de manera libre. ¿Dónde habrá más o menos volumen? ¿Qué dice? David dice 2, pero 2, 2, ¿de qué, David? Perdón. La pregunta es, ¿dónde tiene más volumen? Ah, ¿En uno En o el volumen 2, Inge, en el 2 tiene más volumen? en el en el 1, 1. En el 1 hay más volumen de en gas. el 1, Inge, Correcto, en el 1, gracias, muy gentil. En el 1, sí, correcto. Ahora, cuando ponemos a la posición 2, sí, hay menos volumen, claramente lo podemos ver. Y podemos decir que el volumen en este caso de la posición 1 es mayor que el volumen 2, ¿cierto? Sí, tiene más espacio, por lo tanto tiene más volumen. En cambio, el volumen 2 es más pequeño. Ahora le pregunto, ¿usted ha inflado en algún momento alguna, no sé, una llanta de bicicleta, una pelota o algo? ¿Dónde tiene que hacer usted más fuerza en el inflador cuando está inflando? ¿Cuando está en la parte de arriba o cuando está llegando casi abajo? ¿Dónde hay que hacer más fuerza? ¿Alguna vez usted ha inflado algo? Abajo. En abajo, En abajo. en la Inge, parte hacia baja, abajo. casi llegando abajo, Inge. Abajo es más duro, sí, es más duro. Todos hemos inflado. Sí, gracias, Johnny, muy gentil. Sí, claro, claro. Abajo, sí, abajo resulta ser más duro. O sea, necesito hacer más fuerza, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no es igual nomás inflar arriba o abajo? ¿Por qué abajo necesita usted más fuerza para hacer las cosas? Es cierto que abajo es más fuerza, pero ¿qué pasa? Abajo está bloqueado. Por la presión, Inge. A ver, Porque el aire se baja hacia abajo, Inge. a ver, Baja y necesitamos más presión. más presión. ¿Y qué es la presión? Fuerza. No solamente fuerza, no, no, no. Vea, revise la clase de la anterior semana. ¿Sí? A ver, ¿qué dice usted? ¿A qué es igual la presión? ¿Se acuerda la clase de la anterior semana? Le di la fórmula de la presión. ¿A qué será igual la presión? A ver, La, la presión es igual a área, fuerza fuerza por área. no exactamente por Masa por fuerza sobre área. ¿Sí? Sobre, Presión es fuerza, es una división, es un cociente. El cociente de la presión dice la presión es igual a la fuerza sobre el área. Claro, no le decía porque si no por sería el otro lado, ¿cierto? No se preocupe, está bien, participe y ayúdenos a entender lo que está entendiendo todo. Sí, correcto, eso es lo importante, ¿sí? Entonces es fuerza sobre área, ¿cierto? Pero entonces si analizamos, ¿de qué área estaríamos hablando? Pues si usted ve de arriba, seguramente se puede ver un círculo acá, y es el mismo inflador, por lo tanto es la misma área, se da cuenta, es el área de este émbolo. Y bueno, si la pudiéramos dibujar un poquito para arriba, más o menos debe ser un círculo por ahí, ¿cierto? Pero claro, obviamente mucho más grande, yo le echo uno pequeño, y es el mismo círculo en ambos casos, entonces el área no es importante en este caso porque es constante. Pero entonces la fuerza, sí, en uno es más pequeña y en dos es más grande la fuerza. Tenemos que hacer más fuerza para llegar abajo. Y la pregunta es, ¿por qué? Mire, la presión yo le explicaba era
sujeto a la presencia de los gases que van chocando contra las paredes. Yo le comentaba que en este momento están chocando contra usted. Claro, evidentemente no lo siente porque hemos nacido en esta condición y estamos acostumbrados, ¿cierto? Entonces los gases están chocando contra nosotros, chocan contra la pared, chocan entre sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando yo los aprieto, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? A ver, mire, se lo dibujo aquí. Este gas, esta molécula de gas, por ejemplo, tiene que ir desde aquí hasta acá, choca y regresa para generar la presión. En cambio, aquí, como puede ver usted que es la misma molécula, para chocar hasta acá, choca más rápido y regresa más rápido para volver a chocar de nuevo. ¿Se da cuenta? Claro, como el volumen es más pequeño, la frecuencia de choques aumenta. O sea, las moléculas chocan más fuerte contra todos y hace más difícil, esos choques, hace más difícil que yo pueda presionar. Sí, efectivamente, lo hemos sentido de forma real, pero nos preguntábamos por qué, si se da cuenta, ¿cierto? A ver, supongamos que estamos en el aula, ¿sí? Bueno, en algún momento ojalá podamos regresar a nuestras aulas y nuestra universidad nos permite regresar, claro, evidentemente con ese tema de la pandemia. Si usted fuera un gas, ¿qué tendría que estar haciendo? Tendría que estar moviéndose en estado caótico, es decir, para todos lados, chocando de un lado para el otro y demás. ¿Sí? Ahorita en el curso, de acuerdo a los registrados que ingresaron ahorita a la celda del Zoom, tenemos en este caso, ¿sí? Están chocando contra acá, contra todos ellos. Acá en el Zoom tenemos 40 personas, digamos que los 40 estamos en un curso, chocando todos, ¿sí? En una de las aulas de la carrera, no sé si las vio, son muy bonitas, son nuevas y demás, hay geniales aulas ahora de la carrera. Ahora, pero ¿qué pasaría si de esta condición nos pasamos a un volumen más pequeño? Todos juntos, ¿se da cuenta? No sé, a ver, ¿a qué volumen más pequeño podríamos hablar de la universidad? A la caseta del guardia, ¿ha visto usted las casetas del guardia que está en la puerta ahí de la universidad? Sí, ¿qué tal si los 40 nos metemos a la caseta del guardia? Pero bueno, seguramente va a ser muy incómodo, pero obviamente como el volumen es más pequeño, obviamente vamos a chocar más fuerte porque tenemos que movernos igual, ¿cierto? Usted cuando estaba acá tenía que moverse mucho y acá las moléculas no es que dejan de moverse, sino que como se mueven se da cuenta en este sentido. Por ejemplo, van a chocar más rápido porque el volumen es inferior. Aumentando la frecuencia de choques, aumenta la fuerza. Y al aumentar la fuerza, obviamente aumenta la presión. Entonces nosotros podríamos indicar esto, ¿cierto? Que el volumen 1, de forma visual, es claro que es mayor al volumen 2. Y que en este caso la presión en 1 es menor a la presión en 2, ¿sí? Y lo que nos podríamos generar vamos a probar esto en laboratorio virtual, no se preocupe, vamos a coordinar para la próxima semana hacer laboratorio, ¿sí? Vamos a probar esta ley, claro. Entonces acá tenemos que la presión 1 es inferior y la presión 2 es mayor, porque usted mismo me decía que había que hacer más fuerza, ¿cierto? Entonces podríamos indicar lo siguiente, que mientras el volumen es más pequeño, la presión va a aumentar, ¿sí? Ahora hágame un favor, sí, por favor, tome nota, anote en su cuaderno, por favor, abra su cuaderno, tome nota, le vamos a dictar la ley de Boyle, ¿cierto? Le vamos a dictar la ley de Boyle, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué dice? A temperatura y masa de gas constantes, tome nota por favor, a temperatura y masa de gas constantes, a temperatura y masa de gas constantes, la presión de un gas a temperatura y masa de gas constantes, la presión de un gas varía inversamente proporcional, la presión de un gas varía inversamente proporcional, varía inversamente proporcional a su volumen, a su volumen. Les repito otra vez si está anotando en su cuaderno. A temperatura y masa de gas constantes, la presión de un gas varía inversamente proporcional a su volumen. Eso es lo que plantea en este caso Boyle, ¿sí? Boyle y otros científicos que estudiaron este efecto encontraron que mientras menos volumen, o sea que la presión es inversamente proporcional al volumen, o sea que mientras menos volumen, si cada vez lo trataba de encoger más, se da cuenta, cada vez más pequeño, obviamente los gases podían ingresar, pero la presión aumentaba, ¿cierto? A ver, le pregunto, a ver, ¿dónde tiene usted un gas? ¿Tiene usted algún desodorante por ahí? ¿O los conoce, cierto? Esos desodorantes para el baño, que sirven para ambientadores, alguna vez los ha debido ver, ¿cierto? Cuando los aprieto, ¿qué tal? ¿Cómo sale el gas de ahí adentro? ¿Sale con fuerza o sale despacito? Bueno, depende también cuán gastado esté. Supongamos que está un poco nuevo este tubo.
¿Qué dice usted? ¿Sale fuerte o no sale fuerte? Sale fuerte. Sale fuerte. Sale fuerte, Inge. Ok. Fuerte. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué sale fuerte? Porque sí lo ha visto, ¿no? ¿Alguna vez ha abierto usted una garrafa sin querer al ambiente nuevita? Suena fuerte, ¿cierto? Pero ¿por qué? Porque evidentemente estaba ocluido en un recipiente pequeño. Sí, como estaba en un recipiente muy pequeño, obviamente la presión estaban chocando fuerte. Claro, si usted le hace un pequeño huequito, obviamente pueden escapar y va a salir con mucha fuerza. Ahora, una pequeña curiosidad. ¿Usted alguna vez ha inflado con inflador una, no sé, una llanta, no sé, una pelota o lo que haya necesitado? Después de haber inflado unos minutos, ¿ha tocado alguna vez la base del inflador? Es decir, es un tubo cilíndrico, ¿no ve? Es un tubo cilíndrico el inflador, ¿sí? Más o menos ponemos que este es el cilindro, y que se entra y se mueve así, ¿no ve? Vamos entrando así, saliendo, metiendo el aire, ¿cierto? Y aquí abajo alguna vez ha tocado después de inflar, ¿cómo queda? ¿Alguna vez lo ha Se, tocado? se calienta, Inge, ¿Pero por qué? por... Por la fricción constante, Inge. Podría ser la fricción, pero si usted analiza la fricción del émbolo con el cilindro, ha sido mucha presión, Inge. durante todo el tubo. Mucha presión, tal vez puede ser. Mire, a lo largo de todo el tubo ha ido friccionando este émbolo. O sea, le digo con esto que como usted presionó acá en todo el tubo debería estar un poco caliente, ¿cierto? Pero la base es la caliente. ¿Por qué será? ¿Qué puede pasar? Es caliente, ¿lo ha inflado alguna vez? A ver, otro experimento que puede hacer usted. Hágase usted un desodorante de cualquier tipo, hasta esos nuevos desinfectantes que han salido, ¿no? Le digo por ahí si los tiene en casa, ¿no? Alguna vez ahí los he visto en algunos bancos y demás. Pero, a ver, coloque usted aquí el desodorante y coloque su dedo ahí, ¿sí? Y apriételo y hágale pasar el gas ahí. ¿Qué tal? ¿Qué siente? O sea, ¿qué siente? ¿Su dedo se calienta o se enfría cuando hace usted así el desodorante? Lo abre y le hace pasar. Se enfría, ingeniero. Se enfría. Interesante, pero ¿por qué? Una buena pregunta, o sea, se da cuenta, ya no, ya eso, ese es un tema bien importante de la universidad, les digo, ¿qué es el tema importante de la universidad? En la universidad, lo importante es retarlo a usted para que piense, ¿sí? ¿Por qué podrá ser que se calienta o por qué será que se enfría? O sea, que con un gas cuando se comprime se calienta y un gas cuando se expande se enfría. Interesante. ¿Alguna vez usted ha cocinado ahí con la cocinita en el campo, no sé, en un día de campo por ahí o de casualidad, con su garrafa y una cocinita de esas pequeñas? ¿Usted ha visto alguna vez que la garrafa se escarcha? Sí, sí, se escarcha, se escarcha. Pero ¿cómo se puede escarchar? Es decir, empieza a aparecer hielito ahí encima. ¿Pero cómo? Claro, cuando usted abre la garrafa, el gas se empieza a expander y la garrafa se empieza a enfriar. Se pone fría, fría, fría. Lo vamos a dejar para termodinámica, porque recuerde, habíamos supuesto que la temperatura era constante, entonces para nuestro experimento teórico no debería calentar. ¿Sí? O sea, no debería calentar. Lo vamos a dejar pendiente para termodinámica, le cuento. ¿Sí? En termodinámica vamos a ver eso, ¿sí? Para estudiar un tema interesante en esos casos, ¿sí? Va a ver que es bien bonito, o sea, que cuando un gas se comprime se calienta y cuando un gas se expande se enfría. Lo vamos a ver en termodinámica cuando veamos esto. Pero mire, es proceso isotérmico, por lo tanto no debería calentarse ni enfriarse, debería ser constante. Es algo hipotético, ¿cierto? Entonces, si yo tengo esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación de presión y volumen, si yo quisiera dibujarla en un diagrama, en este caso, si yo quisiera cambiar la proporcionalidad primero, antes de todo, a una igualdad, pues debo colocar yo aquí una constante K, si la puede ver ahí, cosa de que ya no sea una proporcionalidad no me ayuda, es decir, no es una ecuación matemática, así como el álgebra para hacer operaciones directas. Entonces, como no es tan proporcional, tengo que colocarle aquí una constante para que esto se vuelva una igualdad. Ahora le pregunto, si yo dibujaría aquí como está dibujadito ahí un poco, pero así, 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 mire, yo lo vamos a dibujar aquí así, uy, perdón, esto está un poco choquito, y vamos a colocar en el eje de las ordenadas la presión y en el eje de las abscisas el volumen, ¿sí? Le pregunto, ¿qué forma geométrica tendría esto? Esta ecuación matemática, ¿qué forma geométrica? No sé, un círculo, una recta, un cuadrado, Un rectángulo. un rectángulo, no sé, a ver, no sé, me parece que no.
A ver, adelante, adelante, Dimar, levantó la mano. Si quiere hablar, adelante, proceda, proceda. Puede habilitar usted sin problemas, Dimar, su micrófono. Rectángulo, no creo que sea un rectángulo. Este es en los ejes coordenados, recuerda, aquí está el 0, 0, ¿cierto? ¿Un recto? Una recta, dice por ahí. Creo que no, un triángulo, no, tampoco, tampoco. A ver, mire, ¿qué le parece si utilizamos la nomenclatura que usted conoce más? Aquí le vamos a poner Y y aquí le vamos a poner X, ¿sí? Y esta ecuación que está aquí la voy a transformar de esta manera. Y va a ser la presión, ¿cierto? Y aquí le colocamos la constante. Y el volumen que sea X, ¿qué le parece? ¿Qué forma geométrica tendrá esta ecuación? ¿Un triángulo rectángulo? No, no creo, un triángulo no es. ¿Qué dice usted? Esto de acá. ¿Qué forma geométrica tendrá? Bueno, mire, para dar la forma geométrica nosotros podemos colocar aquí, por ejemplo, datos, ¿no? Donde yo me puedo dar X y me puede salir aquí Y, ¿cierto? Así podemos colocar. Y vamos a colocar aquí en la X, recuerde que la X es el volumen, y la Y es la presión, ¿cierto? La ordenada, ¿no? La Y. Ahora le pregunto, ¿qué pasa si X fuera 0? ¿A qué es igual la constante sobre 0? Aquí está el 0, ¿cierto? ¿Y cuánto sería la presión? Constante sobre 0. A ver, demos un valor a la constante, un valor arbitrario, cualquiera. ¿Qué le parece 5? 5 dividido entre 0. A ver, saque su calculadora o si lo puede hacer también mentalmente, me parece que sí se puede. ¿Qué dice? 5 entre 0. ¿Cuánto será? 5. 5 entre 0, 5. No. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha sido su profesora de tercero básico? Le vamos a ir a enjuiciar. ¿Cómo que 5 entre 0, 5? No. La tabla de... 0. Perdón. 0. Indefinido. 0, no creo que sea 0. 5 entre 0 no es 0. Indefinido. Indefinido. Indefinido, dice por ahí, como indefinido. A ver, veremos, a ver. A ver, ¿qué le parece si sacamos una calculadora? Saque, por favor, su calculadora para decirle y preguntarle. Infinito. Pues, Error. Error, oye, no, cambie de pila su calculadora, algo le ha pasado, su calculadora está medio borracha, ¿qué ha hecho anoche su calculadora? Es infinito. A ver, lo pondremos, ¿lo ven en la pantalla? 5 dividido entre 0 le estoy poniendo, ¿cierto? Aquí está. Dice, matemática, el error, dice, sí, no se preocupe. Pero ¿y cómo? Pero, entonces no es 0, tampoco es 5, ¿no? ¿Quién dijo 5, no? 5 entre 1 es 5, está bien, pero entre 0. Infinito sería, porque... A ver, veamos un ratito, ¿cuánto será? A ver, ¿qué le parece si no dividimos entre 0? Dividiremos entre un número parecido al 0, pero no 0. A ver, 0.001 más o menos. Casi 0, ¿no? Mire. O sea, esto es un milésimo, una nada, ¿no? A ver, ¿cuánto saldrá? ¿Saldrá error matemático? Sale 5.000. Ya, pero yo no quería, ese no es 0, ¿no? A ver, le meteré un par de ceritos más. Y le pongo ahí, sigue saliendo el número. A ver, le pondré unos 2 ceritos más ahí. ¡Wow! Sigue saliendo un número, le cuento. Pero esto no es 0, por si acaso, ¿cierto? No es 0, no, para nada. No es 0. Le falta, ¿no? Ve un poquitito, tiene una chiquita cosita, pero no es 0. Entonces, mire, eso ya lo va a avanzar. No creo que lo haya ya lo avanzado en cálculo. Está pasando clases de cálculo, seguro que sí. Entonces, en este caso, 5 dividido o constante sobre 0, en este caso es infinito, le cuento. Sí, infinito. Ahora, ¿dónde es el infinito en esta recta? ¿Dónde sería el infinito? Arriba, tanto que se sale de la pantalla de su celular, tanto que sale de la pantalla de su techo, si usted está ahorita en casa, es tan largo que o sea, si el volumen es 0, ¿se acuerda? Aquí el volumen es 0. Y como es 0, la presión es infinito, y la presión infinito es arriba, tan arriba que ni siquiera, si le pongo aquí es muy cerca, ¿no? O sea, si le pongo aquícito, no, es muy poquito, es arriba. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar la teoría de Euclides, y Euclides nos dice que las paralelas se encuentran en el infinito, ¿se acuerda? ¿Sí? Sí, Euclides dice las paralelas, porque si le pongo igualito estas dos rectitas, teóricamente Euclides dice que se van a encontrar en el infinito, ¿sí? A ver, si no me cree, ¿qué le parece si hace este experimento? Váyase usted a una pasarela de la Juan Pablo II, tal vez de la UPEA. ¿Conoce la pasarela de la UPEA, hijito, del emblemático? Súbase hasta el medio de la pasarela, ¿no? A la mitad de la calle.
Ahora va a ver usted la Juan Pablo II, una avenida bastante amplia y larga, ¿cierto? A ver, si usted ve con detenimiento hacia el lado del Río Seco, por decir algo, va a ver usted que parecería que las calles se juntan, ¿no? Es decir, parece que ambos lados, por efecto óptico, se ve que se están acercando, ¿no ve? ¿Qué le parece? A ver, y en algún momento, si usted las ve, se deberían unir. A ver, vaya usted hasta ese punto donde las dos calles se unen, caminando, ¿no? O sea, se baja de la pasarela y camine, como veo que se juntan, en algún momento se juntarán. ¿Qué dice usted? ¿Dónde se juntarán? Nunca se llegan a juntar, Inge. Nunca se llegan a juntar, correcto. Siempre van a estar en un punto en donde no lleguen a juntarse, pero sí van a estar siempre a punto, pero nunca se van a llegar a juntar. Nunca, claro, usted puede llegar si usted quiere hasta no sé, hasta Tiquina o llegar hasta Copacabana, pero no se va a encontrar nunca, ¿cierto? En realidad eso es cierto. Uy, no sé, Julio Quijano escribió varios símbolos que la verdad no le entiendo, Julio. Por favor, le rogaría si nos los puede escribir un poquito mejor. Dice Cowarte ya, no sé, algo así, no se puede ni leer, ¿no? Son un montón de letras. Tal vez se le escapó en el dedo, no sé. Entonces sí, evidentemente por eso las paralelas se unen en el infinito. A ver, ahora, ¿qué le parece si X fuera infinito? Es decir, el volumen infinito, un volumen muy grande. ¿Cuánto sería la presión? Constante sobre infinito, ¿qué dice usted? A ver, ¿qué le parece si para ello ponemos otra vez la calculadora ahí en la pantalla? A ver, ahora, ya no entre cero, ¿no ve? Constante entre infinito. ¿Cuánto es infinito para usted? Bueno, es un número muy amplio, ¿no? A ver, podemos poner aquí un 1 con, no sé, unos cuantos ceros, hay todos los que aguante la calculadora, mire ahí. Y mire, aún sale el valor, pero este valor, estos con tantos ceros, no son infinitos, ¿cierto? Entonces, por teoría, evidentemente, esto es cero. O sea, cuando la presión es cero, el volumen es infinito. O sea, en este otro sentido, a la derecha, ¿cierto? Tan largo, tan lejano, que al final, sí, exacto, Jessica, al final esto va a quedar al infinito hacia la derecha, ¿cierto? Nunca más. Y si usted hace su gráfica, lo que usted va a obtener es lo que se llama una hipérbola. Sí, la gráfica es de una hipérbola. Uy, perdón, ahí el pulso nos falló un poquito, una hipérbola, una hipérbola. A ver, tratemos de dibujarla mejor. Claro, ahí están nuestras dos rectitas. Es una hipérbola que tiene como ejes asintóticos a los ejes coordenados, ¿sí? Es a los ejes coordenados y que nunca va a pasar a los dos lados. ¿Qué quiere decir asintótico? Quiere decir que se acerca, pero nunca toca y peor va a pasar. Entonces, ahí está la curva que vamos a tener. A esta curva que está acá, no sé si la veía, pero aquí estaba el dibujito, nadie se fijó, ¿cierto? Aquí a la izquierda estaba. Claro que está más bonito, no sé si le puede ver, mire, más presión, aquí va entrando, menos volumen, ¿cierto? Suelto la presión, obviamente el volumen sube el volumen, ¿cierto? Lo puede ver, aquí a la izquierda está. Sí, correcto. Aquí está. Y el dibujo es de una hipérbola. Una hipérbola que no va a cortar ni a las X ni a las Y, ¿cierto? Esa es la hipérbola. Esta hipérbola se le conoce con el nombre de la isoterma. Ese es su nombre. Sí, o sea, a este le vamos a conocer. A ver, vamos a tratar de escribir, ojalá que nos acepte. Ouch, no, está un poco difícil escribir. Es que mi pantalla de mi compu ya se ha arruinado. Bueno, ni modo. A ver, le vamos a llamar así. Le vamos a tratar de escribir con calmita, así. Con el ratón estamos escribiendo apenitas despacito. Isoterma. Así se le llama a esta curva, ¿sí? Es una isoterma. Porque la temperatura es constante a lo largo de toda esta estructura. Y bueno, ¿qué es lo que hizo Boyle en este caso? Pasó este valor a multiplicar, ¿sí? Y dijo, P por B es una constante. Y esto es lo que plantea Boyle. Boyle dice presión por volumen en un recipiente a temperatura constante es igual a una constante, dice Boyle. Mire, puede ver aquí clarito, no sé si lo puede observar, le puse este dibujito porque era muy bonito. Puede ver a usted acá que las moléculas se mueven más, ¿cierto? Y como son las mismas moléculas y las aprieto mucho, pues las moléculas se van a apretar todas y van a presionar más fuerte. Por eso la presión es mayor ahí, ¿cierto? Sí, ese es el dibujito. Entonces, Boyle nos dice que la presión por el volumen en ese recipiente va a ser constante, ¿sí? Sí, a ver, regresemos a nuestra anterior presentación. A ver, mire, o sea que si la ubico acá, yo puedo decir en la condición 1, presión por volumen es una constante, ¿sí? O sea, en la condición 1 le puedo llamar presión por volumen es constante y aquí la 2, presión por volumen 2 también es una constante, dice en este caso Boyle, ¿cierto? ¿Sí?
Y entonces, y si yo aplico la ley de Boyle aquí y aplico la ley de Boyle acá, ¿cómo quedaría? A ver, voy a escribirla. Presión 1 por volumen 1 es igual a una constante, ¿cierto? Perdone, no escribe muy bien mi pantalla con el ratón, pero vamos a hacer lo posible. Presión 2 por volumen 2 también va a ser, si se trata del mismo tubo, del mismo recipiente a la misma temperatura, pues podemos decir también que es constante, ¿cierto? Qué interesante. Entonces, en ambos casos es constante, ¿sí? Es constante, sí, correcto, es constante. Entonces, ¿qué podría ser? A ver, si yo aplico aquí y lo aplico en los dos casos, aquí está. Y puedo aplicar el principio de transitividad de la lógica. ¿Cuál es el principio de transitividad? ¿Qué dice? Si estas dos constantes son iguales, pues ambos términos son los mismos, ¿no? El principio de transitividad de la lógica dice, si dos cosas son iguales a una tercera, ambas cosas son iguales entre sí, ¿no? Claro, si P1 por B1 es igual acá y P2 por B2 es igual acá y estas K son iguales, pues ambos datos son los mismos, ¿cierto? Y esta sería la ley de Boyle. ¿Sí? Esta sería la ley de Boyle. Mire, la vamos a probar en laboratorio, en este caso virtual, sí, lo vamos a hacer la próxima semana, y vamos a ver cuánto sale esto, ¿sí? Bueno, anteriormente lo hacíamos en clases, era más bonito, pero bueno, con esto de la pandemia no es posible, ¿no? Y tampoco tenemos todas las herramientas en casa como para hacerlo, pero lo vamos a hacer virtual, no se preocupe, ¿sí? Entonces, esto nos dice la ley de Boyle. Recuerde que es una hipérbola en este sentido, ¿sí? Así, mira, aquí está, mira, ahí está mejor el dibujito, creo que se lo había puesto acá, aquí está la hipérbola, sí, nos muestra justamente este comportamiento en este sentido, ¿cierto? Aquí, como puede ver, no corta, aquí está mucho más bonito, ¿cierto? Ahora, hablemos de un proceso isocórico. ¿Qué quiere decir isocórico? Quiere decir que es a volumen constante. A ver, aquí tratemos de hacer un dibujito, ¿qué le parece? A ver, vamos a tratar de dibujar alguito por acá. ¡Auch! No salió tan bonito, pero lo vamos a tratar de dibujar un poquito. Aquí lo vamos a dibujar, así más o menos es esta cosita. Bueno, vamos a utilizar una cosa muy importante que tiene usted en su cabeza, la imaginación, ¿cierto? A ver, vamos a tratar de dibujar así un poquitito. Un aproximado, no para nada. Mire que estoy dibujando apenitas con el ratón, así, apenitas en clase, ahorita, sí. Bueno, sí, necesito comprar otra computadora, pero están muy caras, no sé si ha visto. ¿Qué estaré tratando de dibujar? A ver, ¿qué dice usted? ¿Qué se imagina que estoy dibujando? ¿Una garrafa? Una garrafa. Eso es lo lindo del cerebro humano. ¿Se ha dado cuenta? No se parece mucho, ¿no? Pero sí, es una garrafa. Correcto, gracias. Vamos a suponer que es la misma garrafa en dos situaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen algunas personas cuando se les está por terminar la garrafa? Bueno, la recomendación de Yacimientos es que no lo hagamos. Una garrafa, correcto, gracias, Johnny. Pero le pregunto, ¿qué es lo que dice en este caso Yacimientos? Dice que no lo hagamos, ¿no? Pero ¿qué hacen algunas personas? A veces, bueno, por temas personales y demás, pero lo hacen, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacen? Lo calientan. Lo calientan, es cierto. Agarran mi aquisito y colocan una pequeña velita, ¿cierto? No mucho tampoco. Y lo calientan un poquito por ahí. Bueno, esa vela salió muy fea. A ver, tratemos de dibujarlo un poquito así mejor. Creo que así quedó un poquito mejor el fueguito. Creo que le quedó un poco mejor. Lo calientan, ¿sí? Pero ¿y por qué lo calientan? Porque No sé para qué lo hacen. Yo sé para qué lo hacen, ¿no? Alguna vez Para aumentar la presión en la garrafa, Inge. Bueno, a ver, empecemos a pensar. Bueno, más que le digo, más el tema operativo, ¿sí? ¿En qué sentido? En realidad le ponen la velita porque la garrafa les va a durar unos días más, ¿no? Es decir, antes sin poner la velita, pues la garrafa ya se había terminado. Y luego cuando ya estaba un poquito por terminarse, le pongo la velita y pues bueno, la garrafa dura un poco más, ¿cierto? O alguna vez, no solo la velita, alguna vez usted ha agarrado y ha movido la garrafa así, la ha agitado un poco cuando ya estaba gastada. ¿Qué tal? ¿Qué ha pasado? La llama del... ha habido más presión, ¿no? Ha habido más fuego, ¿no? En la cocina el fuego ha aumentado, ¿no? O un ejemplo muy sencillo, de un desodorante. Alguna vez tenemos un desodorante que ya se nos está agotando
Y bueno, al principio cuando apretábamos salía fuerte, ¿no? Pero luego tenemos que sacudir un poco y todavía sigue saliendo, ¿cierto? Interesante, interesante. Entonces sí, mire, para comenzar vamos a decir que recuerde por la definición del estado gaseoso. ¿Se acuerda la definición de estado gaseoso? A ver, ¿qué le parece si preguntamos a alguien? A ver, por aquí, a ver. Ah, sí, al azar, vamos a darnos un número. A ver, vamos a ver un número del último celular que nos llamó. Ah, aquí tenemos 15, dice acá. El último número, no, bueno, no todito el número, ¿no? No vamos a contar tanto. 15, son 6. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí lo tenemos. A Brian Pavón Cayo. Brian, usted, claro, seguro está pasando la clase de química normalmente y está estudiando mucho, ¿cierto? Entonces, por favor, léanos la definición del estado gaseoso. Lo dimos la anterior clase. Brian Pavón Cayo, por favor, le escuchamos. Si no puede, puede hacerlo por el chat también, escribiendo un poquito. Brian. ¿Se desconectó? ¿De puro susto? Ah, no, aquí está. Brian, lo escuchamos. Brian Pavón Cayo, definición del estado gaseoso. Lo vamos a anotar ahorita como examen oral, ¿no? No, ¿qué pasó, Brian? ¿No ha estudiado? A ver, busquemos otra persona. A ver, bajemos unos 6 más abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tenemos al señor Edson Pocota Araníbar. Edson, por favor. Definición del estado gaseoso. Lo estudiamos la anterior clase. Ah, no tengo micrófono, dice Brian. No se preocupe, Brian. Escríbalo, Brian. Escríbalo en su tecladito ahí. A ver, Edson. Edson, ¿tampoco tiene micrófono? Definición del estado gaseoso, Edson. Un momento, Inge. A ver, le espero, claro que sí. Está aclarando su voz, creo, Edson. A ver, veamos, nos dice. Recuerdo un detalle bien importante que se me olvidó explicarle tal vez el primer día, pero se lo voy explicando ahora. Es muy importante que usted, como estudiante de ingeniería, estudie todos los días, le cuento. Claro, usted dirá, no, yo en colegio llevaba, no sé, 12 materias. Es un agrupamiento de átomos y moléculas. ¿Será? Lo buscó por ahí, eso, pero no. La definición que dimos en clase, la anterior clase. Yo, Inge, Adelante, Eric, lo escuchamos. es aquel estado de la materia que ocupa todo el volumen, que contiene mantenimiento en constante presión, temperatura y composición. Muy bien, gracias, Eric, muy gentil. Pues mire, evidentemente, si la garrafa está cerrada, porque el experimento tiene que ser con la garrafa cerrada, porque si la abrimos no se puede, recuerde que es isocórico, entonces tiene que ser a volumen constante. Claro, ahí el gas va a ocupar toda la garrafa. ¿Se acuerda que le había dado como tarea estudiar qué volumen tenía su garrafa? Pues hay que medir las dimensiones de la garrafa, ¿sí? Ah, mira, acá nos dice principalmente moléculas no unidas. Julio Quijano nos da una referencia interesante. Sí, está bastante bien también. Mire, entonces verá usted que el gas, los puntitos rojos que estoy dibujando ahí como viruela, pues básicamente va a ocupar toda la garrafa, obviamente, ¿cierto? Y claro, cuando yo lo cierro, porque tiene que estar cerrada la garrafa, porque si yo lo abro, este experimento no funciona, ¿sí? No funciona el experimento. Tiene que ser con garrafa cerrada, ¿no? Ahí cerrado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A ver, ¿qué variables nos quedan? Pues entre las variables que nos quedan, por ejemplo, son la temperatura, ¿cierto? ¿Qué dice usted? Aquí le voy a poner la condición 1, así le vamos a llamar, y a esta le vamos a llamar la condición 2. ¿Dónde será mayor la temperatura? ¿En 1 o en 2? En la 2, Inge. En 2, claro, cuando pongo la velita, ¿cierto? Claro, yo pongo la velita y obviamente la temperatura para aumentar, no lo hago por otra cosa. Y una pregunta, ¿por qué ponen una velita? ¿Por qué no ponemos más velas? ¿No? Es decir, no sé, una vela así grandota. ¿O qué tal si agarramos y envolvemos nuestra garrafa en leña y lo incendiamos todo? Sí, claro, la amarramos en leña, la incendiamos y que hay que calentar y nos dura unos días, con la leña va a durar hasta la eternidad la garrafa. Bueno, supongo que le han hecho algunas pruebas, ¿sí? Porque puede explotar. Correcto, yo a mi cocina lo subo y dije, ok. No lo haga, Joel, no lo haga, es peligroso, sí, es peligroso, claro. Porque ¿qué es lo que ocurre? El volumen no cambia, es constante. Pero ¿qué pasará con la presión? Recuerde usted que la presión se debe al movimiento de las moléculas.
Mientras más se muevan las moléculas, más presión voy a tener, porque las moléculas chocan, ¿cierto? Chocan, chocan. Y si se mueve más, es así. A ver, hagamos un ejemplo. Supongamos que estamos, me gusta ese ejemplo en clase, pero lastimosamente no estamos ahí. Supongamos que estamos en clases, en este caso, ahí en la OPEA, en cualquiera de las aulas que nos asignen, y resulta que, pues bueno, estamos ahí y es como una garrafa, ¿cierto? ¿Sí? Tenemos ahí una garrafa, tenemos una garrafa, ¿sí? Y pues bueno, supongamos que nuestro curso es la garrafa, ¿cierto? Entonces ustedes son moléculas de gas y están ahí sentados esperando ahí. ¿Qué pasaría si usted está sentado ahí en su silla en casa y yo le pongo fuego abajo? Sí, yo le voy a incendiar fuego abajo. ¿Qué haría usted? Corretear. No creo que se quede quieto, ¿no? ¿Qué haría usted? Nos moveríamos de un lugar a otro. Si nos incendiamos, Inge, lanzarnos al fuego y rodar. Bueno, yo creo que en ese caso, por lo menos si le pongo fuego, yo creo que, no, recuerda que no puede escapar. Alguien dice, puedo, escapo, dice, me escapo, dice Aníbal. No, pues mire, David, le cuento que como el volumen es constante, la puerta del curso está cerrado. Pues seguramente usted va a empezar a saltar, yo creo, por lo menos, como si lo pongo en un sartén, ¿cierto? Claro. No lo vamos a poner a nadie, solo es una ideita, ¿cierto? Claro, entonces las moléculas que están aquí cerca, obviamente debido al calor, empiezan a recibir energía y empiezan a moverse, ¿cierto? Y se mueven tan rápido, ¿sí? Se mueven tan rápido que empiezan a aumentar la presión. Sí, claro, y en este caso la presión 2 es mayor a la 1, ¿sí? O sea, ¿sabe por qué hacemos esto? Para aumentar la presión. Por eso calentamos la garrafa, ¿cierto? Claro, la calentamos y por lo tanto la garrafa se calienta y pues bueno, las moléculas empiezan a moverse cada vez más rápido y empiezan a saltar, claro. Entonces, es el movimiento, claro. Yo le doy energía como energía calorífica, en este caso al gas, cosa de que esta energía calorífica la convierte el gas en movimiento, ¿cierto? Y se mueve y la presión empieza a aumentar, ¿cierto? Esa ley se cumple en las garrafas, por ejemplo, ¿cierto? Ahora, en este caso, ¿a qué presión cree usted que engarrafan las garrafas ahí en Secata, ¿no? Ahí engarrafan nos traen las garrafas ahí los camiones a nuestras zonas. Y pues bueno, ¿a qué presión nos traerán la garrafa? Porque es a buena presión, ¿cierto? Nos traen a 12 atmósferas, ¿sí? Está a 12 atmósferas de presión. ¿Se da cuenta? Es una presión alta en estos casos en la garrafa, ¿sí? Es una alta presión. Por eso hay que tener cuidado, claro. ¿Por qué hacen esto con la garrafa gastada? ¿Por qué no la calientan desde el principio, cuando está nuevita la garrafa? ¿Qué dice usted? Porque aún sigue teniendo esas 12 atmósferas. Claro, además, si yo le aumento, puede estallar la garrafa. Usted ha visto la garrafa, está hecho de una plancha gruesa y pesada. La garrafa es pesada. ¿Alguna vez ha ayudado a cargar en casa las garrafas? Bueno, sí, a veces nos toca ayudar a cargar la garrafa, ¿cierto? Preguntarle, ¿por qué la han hecho de esa plancha tan gruesa? ¿Por qué no la han hecho de lata de alcohol nomás, no? ¿Alguna vez llevó unas latas de esas vacías de alcohol? Ahí para ayudar con el agua, a veces se usa, ¿no? La lata de alcohol o de basurero, ¿cierto? Le pregunto, si fueran así, ¿qué pasaría? Pues si fuera de lata de alcohol nomás sería muy fácil, ¿cierto? Sería muy ligero, ¿no? Pero ¿y por qué las han hecho tan gruesas? Para más precaución, dice yo, para la presión, para que resistan. ¿Y por qué las garrafas son cilíndricas? No solo cilíndricas, tienen una forma aquí aquí me salió nomás bonito, aquí así medio redonditas, son por todo lado, ¿cierto? Pero son cilíndricas principalmente. ¿Por qué no son cuadradas las garrafas? Así como las latas de alcohol, por decir algo así, unos paralelepípedos. No sé, sería más fácil colocar, así redondas son un poco difíciles hasta de agarrar, ¿no ve? ¿Por qué son de esa forma? Porque la forma curvilínea, en este caso la cilíndrica, resiste más la presión. Por eso estas partes de abajo, inclusive si lo ha visto, son redondeadas, ¿cierto? ¿Sí? Son redondeadas para aguantar la presión. Para eso están diseñadas. Claro, ¿por qué no le puede colocar usted aquí la temperatura? Pues claro, si le coloca y está nuevita esta presión, pues la presión va a aumentar y puede llegar un momento en que la garrafa, pese a que es una plancha muy dura, reviente, estalle. Y aparte de eso, con el fuego y el gas más allá adentro, se da cuenta, pues pucha, va a tener un lindo incendio en casa, ¿cierto? Es muy peligroso, sí, es muy peligroso. Entonces no hay que hacerlo, porque lo que nos dice en este caso Gail Lussac, nos dice que mientras más temperatura, más presión. Eso nos dicen en este caso este proceso isocónico. A ver, anote, pero recuerda que para este experimento la masa del gas tiene que ser constante, o sea, la llave de la garrafa tiene que estar
cerrada, ¿cierto? Para hacer este experimento así. Claro, es un experimento para mostrarles ese ejemplo. Ya le decía, no hay que hacerlo, ¿cierto? Hay que tener un poco de cuidado con eso, porque si la presión aumenta a la presión de rotura de la garrafa, pues bueno, va a tener una linda explosión. Y bueno, aparte de eso, como el gas es combustible, pues va a generar un incendio más, ¿no? O sea, va a tener, si usted quiere una nueva puerta en su casa, no le aconsejo hacer mucho eso, ¿sí? Muy peligroso. Ok, anote, por favor. A volumen y masa de gas constantes, tome nota, por favor. A volumen y masa de gas constantes, a volumen y masa de gas constantes, ¿sí? A volumen y masa de gas constantes, la presión de un gas varía directamente proporcional a la temperatura absoluta. La presión de un gas varía directamente proporcional a la temperatura absoluta. Varía directamente proporcional a la temperatura absoluta. Varía directamente proporcional a la temperatura absoluta. A ver, les reitero otra vez. Perdón, hay algunas consultas por acá. ¿Puede repetir? No tenía mi cuaderno. Anote su cuaderno, Joel. Sí, dice lo siguiente. A volumen y masa de gas constantes, anote por favor, a volumen y masa de gas constantes, a volumen y masa de gas constantes, la presión de un gas varía directamente proporcional, la presión de un gas varía directamente proporcional a la temperatura absoluta. Varía directamente proporcional a la temperatura absoluta. Varía directamente proporcional a la temperatura absoluta. O sea, lo que nos dice Gay-Lussac es que a más temperatura, más presión. ¿Sí? Por eso no sé si alguna vez ha leído esos desodorantes, hay esos que vienen así, aerosoles, para distintas cosas, ¿no? Si usted lo ha leído, no sé si ha leído la parte, dice precaución. Sí, dice. Lo escribieron ahí. Bueno, tal vez dirá usted, no, la primera vez que me dice, pero a ver, luego de la clase puede ir a un desodorante y va a leer esa precaución. Dice, no eche este frasco al fuego directamente, dice. O sea, si usted ya se le acabó y, no sé, en San Juan agarra y lo bota ahí al fuego, pues, ¿qué cree que va a pasar? Va a estallar, ¿sí? Puede ser muy peligroso, ¿sí? Como una bomba, ¿sí? Entonces, por eso no hay que hacerlo. Dice ahí, hay precaución, si lo lee, dice no ponerlo directamente al fuego. Sí, claro, si no, ya va a tener una linda explosión y puede tener unos daños a las personas que estuvieran por ahí cerca, ¿cierto? Claro, ese es el concepto. Entonces, de eso nos habla principalmente la ley de Gay-Lussac. Bueno, aquí le ponía unos dibujitos, pero creo que era más bonito dibujar la garrafa, ¿sí? Y evidentemente, claro, si la tengo en una condición y la caliento, obviamente la presión aumenta. Si le enfrió, obviamente la presión disminuye. Lo que usted está viendo acá en el dibujito, acá en la foto que le puse, esto de aquí arriba es un manómetro, ¿no? Claro, si le pongo hielo, obviamente la presión va a disminuir, ¿cierto? Claro, va a disminuir. Y pues bueno, lo que nos decía nuestro amigo, ¿no? Mientras más temperatura, Gay-Lussac nos decía, va a ser mayor las presiones y van a ser en este sentido. Y aquí podemos decir que la presión es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Eso es importante, temperatura absoluta. A ver, ¿recuerda usted que estudiamos temperatura la anterior semana? Pues le pregunto, ¿cuáles de las escalas de temperatura, porque estudiamos 4 escalas de temperatura, son para medir escalas de temperatura absolutas? ¿Sí? A ver, veamos, estaba participando ahí Brian, creo que no tenía micrófono, pero algo hizo por ahí. Luego teníamos a Edson Pocota, que al final nunca dijo nada, ¿sí? A ver, veamos por aquí, a ver, contando. Ahora buscamos a una señorita para hacer equidad de género. A la señorita Gisela Luzmila Quispe, por favor. Gisela, les rogaría si nos puede informar qué escalas de temperatura de las 4 que estudiamos son temperaturas absolutas. Absolutas, Gisela. No, porque hay el sistema internacional, el inglés, ¿cierto? Hay unas que son relativas, otras que son absolutas, ¿sí? ¿Qué dice, por favor? Si se puede dirigir a todos o si puede escribir, por favor, para saber si lo están revisando, ¿sí?
¿Cuáles son las escalas absolutas? Nada, Diego Israel, está chacreando ahí. Ay, Adelante, Gisela, la escuchamos. loco. Adelante, por favor, si se dirige al curso para decirnos cuáles son las escalas de temperatura absolutas. Le escuchamos, le escuchamos. O su micrófono no está funcionando, Gisela. Bueno, lo tiene habilitado, pero no le logramos escuchar, le cuento. A ver, miren, en este caso... Adelante, ahora sí le escuchamos. El grado Kelvin Ya, ¿y cuál y más? el grado Rankine. Ranking, sí, correcto. Se escribe Rankine por si acaso, porque está en inglés, pero se lee ranking, ¿no? A ver, le vamos a tratar de escribir aquí Rankine, ¿no? Sí, son las dos. Muy bien, Gisela, muchas gracias, ¿sí? Son las dos escalas de temperatura. Rankine, bueno, no escribimos también, pero son esas, ¿sí? Bueno, yo le entiendo, es un poco dificultoso para las señoritas entre tantos varones dirigirse a todo el curso y demás, pero trate de adquirir ese carácter, le digo, porque al ser ingeniero, pues va a tener que tener ese carácter, tiene que ser bastante valiente. Claro, pues, bueno, evidentemente ahorita está saliendo del colegio todavía y demás, pero trate de adquirir esa característica. Y traten de estudiar, ¿sí? Porque algunos compañeros escribieron de todo, Fahrenheit, Celsius, lo que se les ocurría, ¿sí? Recuerde un detalle. A ver, hágame un favor. ¿Usted tiene carnet de identidad? ¿Sí? A ver, hágame un favor. ¿Qué es lo que dice en ocupación? Me dice su nombre. Estudiante, correcto. Entonces usted tiene que estudiar, ¿sí? Estudia todos los días, por favor, ¿sí? No mucho. Estudiante, correcto. Bueno, alguien no sé qué más escribió por ahí, pero no, bueno, eso no vale, ¿sí? Estudiante. Entonces, estudia todos los días, por favor. No le digo mucho, no le pido que se esfuerce demasiado. ¿Qué le parece? No sé, una hora después, antes de la clase, una horita antes para ver la clase anterior, para ver, ahí lo vimos, ¿cierto? Kelvin y Rankine, sí, esas son las temperaturas. Si yo transformo la proporcionalidad a una igualdad, pues vamos a tener aquí constante por temperatura, en este caso, ¿sí? Ahora, si yo la muevo un poquito esta ecuación, para colocarla así, podría colocar, mire, temperatura pasa a dividir y aquí es igualdad, puedo decir que presión sobre temperatura es una constante. Y si yo me voy aquí a mis garrafas, podría decir presión 1 sobre temperatura 1 es una constante, dice en este caso, ¿cierto? Así. Y aquí podría decir presión 2 en la condición 2, la ecuación por analogía, por simetría, ¿cierto? ¿Ha escuchado el grito de ingeniería? Cálculo, precisión y simetría, dice nuestro grito de ingeniería. Claro, la simetría quiere decir algo igualito, ¿cierto? Claro, aquí no salió tan bonita la P, perdón, se me movió un poco aquí el bolígrafo, pero la presión 2 sobre temperatura 2 también es una constante. Y claro, por el principio de transitividad de la lógica, pues ambas constantes son iguales y por lo tanto puedo decir que ambos términos son iguales también. Ahora, pero pensando en esta ecuación, ¿qué forma geométrica tendrá esta ecuación? A ver, podemos colocar aquí, por ejemplo, un eje de coordenadas donde lo ponemos. Aquí sí te lo pondremos. Ay, perdón, salió extremadamente chueco, ¿no? Lo vamos a mover. A ver, haciendo un eje de coordenadas. A ver, vamos a tratar de escribir lo más recto posible. Ahí quedó bien. Y un eje de coordenadas en este sentido, donde la presión sea la ordenada y la temperatura sea la abscisa, ¿cierto? ¿Qué forma geométrica tendrá esta ecuación? Bueno, si usted quiere, aquí le podemos poner la Y, ¿cierto? Y aquí le podemos poner la X. ¿Qué dice usted? ¿Qué ecuación será esta? Claro, temperatura es X, ¿no? Abscisa. Y P es Y, la ordenada. ¿Qué ecuación geométrica será esta? A ver, nos daremos valores. A ver, aquí le vamos a poner X, y aquí le vamos a poner Y, y aquí le vamos a poner temperatura, y aquí le vamos a poner presión, ¿sí? A ver, temperatura 0. ¿Constante por 0? Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No me diga que tiene problemas con la tabla de química.
con la tabla de multiplicar, mejor dicho, ¿no? La de química. Cero. Constante por 0, 1. No, ¿qué ha pasado? Cero, 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 Inge, cero. Cero, pues ¿qué ha pasado? Eso va a ser su nota esa. ¿Quién ha dicho 1, no? Cero, pues claro, cero. Constante por 0 es 0. En este caso, 2 por 0, 0. 3 por 0, 0. 5 por 0, 0. 10 por 0, 0, ¿no? 0, correcto. Y bueno, si yo coloco una temperatura infinita o muy grande, pues obviamente constante por infinito también va a ser infinito. Y por lo tanto pudiéramos hablar de una recta así. ¿Sí? Uy, no quedó muy recta así. Perdón, la borraremos. Es una recta. Pero no es una línea recta cualquiera. Es una línea recta que pasa por el origen, por el 0, 0, ¿cierto? Por aquí pasa. Es una recta de ese tipo. A esta recta se le conoce con el nombre de la isócora. ¿Sí? Así se le llama. ¿Por qué se le llama así? Porque el volumen es constante, ¿cierto? La isócora. ¿Sí? Ahí voy a tener esta isócora. Ahí la tenemos. Sí, claro, va a ser en este caso a volumen constante, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, bueno, aquí tengo varias isócoras también, ¿no? Ya el dibujito estaba ahí, listo, ¿sí? Y aquí estaba el experimento que le decía, ¿cierto? Claro, si lo caliento un poco, si lo caliento más, obviamente la presión cada vez va a ir aumentando, ¿sí? Aquí está el dibujito más bonito para verlo aquí como fotito, ¿no? Y le calentamos el gas. Obviamente cuando le caliente más, mire aquí, es como si usted le pusiera una molécula y le pongo fuego abajo de sus pies, ¿no? Hechas en un sartén. Obviamente las moléculas saltan más y le pongo más fuego y obviamente aumentan la presión. Más temperatura, pues es más presión, ¿sí? Sí, efectivamente. Entonces, aquí lo tenemos de esa manera, ¿sí? Y tendríamos que estudiar el tercer proceso, el proceso isobárico. El proceso isobárico se le denomina así porque en este caso, ¿qué variable nos queda pendiente de mantener constante? Ya pusimos la temperatura, ley de Charles. Volumen, en este caso, perdón, temperatura, ley de Boyle, perdón, se me chipó ahí por lo que estaba viendo en la pantalla, ley de Boyle. La presión, el volumen, sí, el volumen constante, ley de Gay-Lussac. 3. Aquí, ¿quién tendríamos que mantener constante? La presión constante. La presión tiene que ser constante en este caso para este experimento. A ver, el globo, si usted alguna vez infló un globo, ¿a qué presión está sometido? Pues está sometido a la presión atmosférica, ¿cierto? A ver, supongamos alguna vez, no sé si le ha pasado esto, si alguna vez usted tenía un balón y tenía que jugar, ¿no? Resulta que tenía partido o algo así, y tenía su balón, pero su balón estaba levemente desinflado, no completamente, ¿no? Si está perforado, destrozado, ¿para qué? Un poquito desinflado, y cuando está un poco desinflado no rebota bien el balón de fútbol, ¿cierto? Y resulta, a ver, le vamos a poner un ejemplo para que usted piense, resulta que usted no lo puede llevar el balón a hacer inflar. Por X o Z motivo, no hay inflador, no están ahí los que inflan o no tiene las cosas para inflar, no puede inflar. ¿Qué haría usted con el balón para que de todos modos usted pueda jugar? Recuerde que el balón no tiene que estar pinchado, no tiene que estar perforado, si no, no va a funcionar el experimento. ¿Qué ha hecho usted alguna vez con la pelota? Poner al sol, Inge. Al sol. Ponerlo al sol, pero ¿y por qué? Calentar con el fuego. Para que esté caliente. ¿Por qué lo puso al sol? Porque después de ponerlo al sol, obviamente usted vio que la pelota pues ya estaba un poco más inflada y ya podíamos jugar mejor, ¿cierto? ¿Qué pudo estar pasando? O sea, la diferencia de esto y esto, si se da cuenta, es que yo lo he puesto al sol. ¿Y para qué lo pongo al sol? Obviamente para la temperatura. Recuerde que la pelota sigue siendo sometida a la misma presión atmosférica, ¿cierto? O sea, aquí, hablando de estos globos que le estoy dibujando ahí, pues en este caso es la misma presión atmosférica que tenemos en ambos, ¿cierto? Poner al sol con la boquilla arriba, dice, bueno, ya nos da algunos detalles, Diego Macei, ¿sí? Pero el sol es la clave, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se infló la pelota? Parece más inflada cuando la ponemos al sol, ¿cierto? ¿Qué es lo que cambió? Pues lo que cambió fue la temperatura. Antes de poner al sol y después de poner al sol. Claro, la temperatura 2, pues obviamente es mayor, ¿no? Porque la puse al sol. Claro, pero ¿qué pasaría si usted está de noche? ¿Qué dice usted? Bueno, no, el tema no es tanto el sol, ¿no? Es el tema de la temperatura. Si usted le pone un poco de agua caliente por un lado, ¿sí? O sea, la calienta la pelota con agua caliente o algo así, la pelota igual se va a inflar porque es la temperatura el problema, ¿cierto? Claro.
Cuando yo aumento la temperatura, las moléculas se empiezan a mover más aquí dentro del globo y obviamente tratan de generar y hacen crecer el globo, ¿cierto? Acá en La Paz no creo que aumente. Perdón, ¿qué no puede aumentar, Diego? Me pregunto. Me dice, no, en toda parte del mundo tiene que funcionar, pero dígame, perdón, no le entendí mucho la pregunta. ¿Sí? Sí, en este caso, si yo le aumento la temperatura, claro, con agua caliente, con algo, pues el balón va a empezar a crecer, ¿cierto? Y como verá usted, como nos decía la definición su compañero y nos decía que el gas ocupa todo el volumen que lo contiene, pues aquí en este globito va a ocupar este volumen, ¿cierto? Y cuando yo lo caliente va a ocupar este otro. Obviamente puede ver usted que en la condición 1 el volumen es más pequeño y el volumen 2 es más grande, ¿cierto? ¿Sí? Entonces acá nos dice, en este caso la ley de Charles nos habla de que el volumen, mientras más temperatura, más volumen. Pero claro, para este experimento hay una condición importante. La condición es que la masa del gas tenga que ser constante, ¿cierto? Que la masa del gas sea constante. Sí, claro, porque si se da cuenta, si el globito estuviera perforado o estuviera hueco, si tuviera un agujerito por acá, aunque lo caliente, obviamente se va a salir el gas y el globo no va a crecer. Si está ponchado, no va a crecer, ¿cierto? Entonces, esto es lo que nos dice la ley de Charles. Tome nota, por favor, en la ley de Charles, les ruego, ¿sí? Saque su cuaderno, anote, ¿sí? Sí, anote, sí. ¿Lo tiene ahora su cuaderno a mano? A ver, anote, ¿qué es lo que dice? A presión y masa de gas constantes, a presión y masa de gas constantes, el volumen de un gas varía directamente proporcional a su temperatura absoluta. El volumen de un gas varía directamente proporcional a su temperatura absoluta. Varía directamente proporcional a su temperatura absoluta. O sea, ¿qué nos está diciendo? Mientras más temperatura, más volumen. Claro, siempre y cuando la presión sea constante y pues bueno, obviamente la masa del gas sea constante también, o sea, no había una fuga, ¿no? Claro, si no la condición no se puede. Entonces nos dice, el volumen es directamente proporcional a la temperatura absoluta, grados Kelvin, grados Rankine, como nos decía su compañera Gisela hace un momento, ¿cierto? Muchas gracias. Entonces, si yo le transformo esta ecuación a esto, podemos ver que el volumen va a ser igual a la constante por una temperatura, ¿sí? Y si lo reacomodo, pasando la temperatura como denominador, pues yo tendría la ley de Charles de esta manera. Así. Esta es la ley de Charles, ¿sí? Y nos dice que el volumen sobre la temperatura pues es igual a una constante. Y si yo decido aplicar la ley de Charles en estas condiciones, ¿cómo sería? Mire, si se da cuenta, ¿se acuerda? En este caso sería volumen 1 sobre temperatura 1, ¿cierto? Es igual a una constante. Y aquí le puedo decir volumen 2 sobre temperatura 2 es también igual a una constante, ¿cierto? Ahora, y si aplico el principio de transitividad que hemos estado aplicando hace unos momentos, pues puedo decir lo siguiente. A ver, veamos, aquí está. Miren, como ambos términos son iguales, ambas constantes son iguales, puedo quedar en esta ley resumida para dos condiciones específicas de lo que sería la ley de Charles, la cual requiere que la presión sea constante. Recuerda que tenemos la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac, y tenemos la ley de Charles, ¿cierto? Y si la escribimos como ecuación, igual que hace rato, porque puede ver usted acá que el volumen con la temperatura, pues en este caso el volumen podría ser la ordenada y la temperatura podría ser la abscisa. Y nos dice, ¿no? Que es una recta que pasa por en este caso por el origen, ¿cierto? Va a ser una recta que pase por el origen, así, ¿no? Perdón. Esta es la recta porque esta es la ley de, en este caso esta es la ley de Gay-Lussac, la de usted de aquí arriba. Esta es la que queremos ver, esta es la de Charles, ¿cierto? Pero, ¿será tan cierta? ¿Será que cuando el volumen disminuye, la temperatura disminuye? O sea, si aumenta la temperatura, el volumen aumenta. Pero si disminuyo la temperatura, ¿qué pasará con el volumen? Pues va a bajar, porque es igualito, ¿no ve? O sea, si los dos suben, suben. Si los dos bajan, bajan, ¿cierto?
A ver, haga un pequeño experimento en casa si lo puede hacer esta semana. Consígase un globito. ¿Conoce esos globitos pequeños como el de los de carnavales, esos de gomita que se usaban para mojar y demás, que ya se prohibió hace mucho ya por el tema del agua? Pero esta vez inflémelo con aire, ¿sí? Lo sopla y lo infla lleno de aire, parecido a esto de acá. Un globo pequeño, no quiero uno muy grande, sino uno de esos de cumpleaños, un globo pequeño nada más. Y hágame un favor, a este globo en vez de calentarlo, le vamos a poner en el refrigerador. ¿Conoce usted el refrigerador? En la parte de arriba, en la parte de la hielera, ¿sí? Ahí le vamos a poner. Y usted lo va a dejar un par de días, bien amarradito, sí, lo va a dejar usted un par de días ahí y dentro de 2 días vuelve a ver. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Cómo quedará el globito? Seco, Inge. Seco. No lo creo, pero seque el refrigerador. Recuerda que el globito estaba así. ¿Con qué parecerá el globito después de dejarlo 2 días en el refrigerador ahí en la hielera? A diferencia de ponerlo al sol, ahora lo estoy poniendo a la hielera al globo, ¿cierto? Ya no al sol. ¿Qué pasará? Pues va a parecer que se desinfla. Claro, la ley dice que mientras menos temperatura, menos volumen. A ver, le pondremos aquí una ecuacioncita, ¿no? A ver, pondremos aquí unas tablitas así como estábamos haciendo, ¿se acuerda? Y aquí podemos colocar volumen y podemos colocar, aquí perdón, no va volumen, va temperatura primero porque es la abscisa. Nos estábamos equivocando. Aquí le vamos a poner la temperatura y aquí le vamos a poner el volumen, ¿cierto? Y si decimos que la temperatura es 0, pues constante por 0 es 0, entonces el volumen tendría que ser 0. ¿Será cierto? O sea, lo enfrío. ¿Se da cuenta lo que estamos diciendo con esto? Claro, si la temperatura es infinita, el volumen tendría que ser prácticamente infinito, muy grande, ¿cierto? Pero a ver, ¿se da cuenta de esto? A ver, piensa en el globito. Lo enfrío, se hace más chiquito, se hace más chiquito. Llego a 0 y el volumen es 0. ¿Eso quiere decir que el globito desaparece? ¿Podrá desaparecer un globo? Así, mágico. No, Inge. Pero y entonces, ¿y la ley de Charles? Solo No, dice usted, sí, tiene razón, pero ¿y la ley de Charles? Porque la ley de Charles dice, ¿no? Temperatura 0, volumen 0, dice la ley de Charles. Y ahora, ¿qué es lo que va a pasar? A ver, si dibujamos esto en un eje de coordenadas así, y lo hacemos pasar por el origen así, ¿sí? Más o menos por ahí, ¿qué es lo que va a ocurrir en realidad? Lo que va a ocurrir en realidad es que no va a ser eso exactamente. Va a llegar un momento en que se enfría, y el globito después va a mantener un volumen constante. ¿Por qué va a ser así? Porque el globito va a pasar del estado gaseoso al estado líquido, ¿cierto? Sí, claro. No se va a desintegrar, ¿no? Imposible. No, eso solamente en las películas usted ha visto, ¿no? Las películas, usted ha visto muchas películas, ¿sí? Claro, no. Porque mire, en este caso aquí, ¿se acuerda usted? Esta es la temperatura, ¿sí? Y este era el volumen, ¿sí? Va a llegar un momento en que el volumen se va a volver constante. Claro, porque el gas se va a volver líquido y después del líquido se va a volver sólido y al final, pues prácticamente se va a mantener constante en el volumen. Y pues bueno, no va a cambiar en este caso esta situación, no cambia, así se va a quedar ahí. Claro, entonces, ¿pero por qué decía esto Charles? En realidad, las leyes que estamos viendo son las leyes para gases ideales. ¿Sí? Vamos a discutir un poco más adelante a los gases reales. Un gas con líquido, medio raro, ¿no? A ver, una preguntita. ¿Usted ha comprado alguna vez garrafa en su casa? ¿Qué es lo que dice la facturita? Gas líquido. No dice gas líquido. ¿Qué dice? 22.50, no, eso es el precio. ¿No? ¿Qué dice? Dice GLP, dice, ¿no? ¿La ha leído? ¿Qué es GLP? ¿Nunca ha ayudado a comprar garrafa en su casa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es GLP? gas licuado de petróleo, dije. Gas licuado de petróleo. ¿Pero cómo es eso? ¿Acaso es gas con líquido? ¿Alguna vez usted ha movido ahí abajo de la garrafa? ¿Qué se siente? A ver, terminada la clase, a ver, vaya a alzar un ratito su garrafita un rato ahí abajo y sienta, ¿qué se siente ahí abajo? Hay tipo como un líquido
Un líquido, claro, claro, es un líquido, claro. Entonces es lo que le estaba diciendo, claro, ¿sí? No puede disminuir hasta de quedar en cero, ¿sí? Hay un líquido, claro, le voy a explicar más adelante cuando veamos gases reales este tema. O sea, efectivamente los gases ideales van a conmover en este caso, ¿cierto? Pero usted va a ver que después se empieza a formar un líquido internamente. Claro, es real eso. Esta sería para nosotros la ley de Charles, ¿sí? Entonces, mire, acá va a tener usted la primera pregunta de su práctica para la próxima semana. Sí, aquí tenemos una práctica para la próxima semana. A ver, ¿cuál es la práctica para la próxima semana? Ahorita se la muestro, ¿sí? A ver, regresemos otra vez a las 3 leyes. A ver, estudie un poco. Aquí, a ver, ahorita, repase, claro. Mire, aquí está. ¿Se acuerda que habíamos dibujado aquí la isoterma de los gases? Pues esta isoterma es si yo lo hago a una temperatura específica. Le puedo llamar aquí una temperatura A, si usted quiere. Si hago este experimento a otra temperatura, voy a tener otra hipérbola, pero va a ser a otra temperatura a la que le puedo llamar la temperatura B. Si hago el experimento en otra temperatura, voy a tener otra hipérbola a la que le puedo llamar la temperatura C. Primera pregunta de su práctica. Anote, por favor. ¿Qué temperatura es mayor? ¿A, B o C? ¿Qué dice usted? ¿Cuál será la mayor? A, B o C. ¿Qué temperatura será mayor? ¿Qué dice? ¿Qué dice? La C, Inge. ¿Pero y por qué? La A, Algunos dicen la A, otro dice la C, ¿cierto? Claro, claro, pero en este caso, vamos a decir, pues bueno, no sé si sea la A, sea la C, ¿cierto? Pues usted no solamente tiene que usted decir la mayor es la C y punto, tiene que decir por qué. O si es la A, como dije a alguien también, la A, pero ¿por qué? ¿Sí? O sea, no es solamente adivinar, ¿no? La práctica también es decir, ¿por qué? Demostrar matemáticamente qué temperatura es la mayor. Esa es la primera pregunta de su práctica. La segunda pregunta de su práctica. Aquí está la isócora. Claro, si usted lo hace en una garrafa de un tamaño, pues va a tener esta. ¿Ha visto usted las garrafas, otras garrafas más grandotas, cierto? Unas garrafas más pequeñas, otras garrafas más grandotas, como las garrafas de Anafe. No sé si alguna vez las ha visto. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta, Inge? La pregunta es, ¿qué temperatura es mayor? ¿Sí? Aquí. ¿Qué temperatura es mayor? Anote, pues anote. ¿Qué temperatura es mayor? La primera pregunta, porque hay 3 preguntas. ¿Qué temperatura es mayor en la ley de Boyle, en esta gráfica? ¿Qué temperatura es mayor? Y en el caso de la ley de Gay-Lussac, ¿qué volumen es mayor? Si yo lo hago el experimento en un volumen, voy a tener esta isócora, volumen A. Si lo hago en otro, voy a tener esta, que va a llamar volumen B. Y si lo hago a otra temperatura, pues voy a otro volumen constante, pues voy a tener este volumen C. La segunda pregunta, en este caso de la ley de Gay-Lussac, es ¿qué volumen es mayor? ¿Sí? La segunda, claro, la estoy repitiendo, Julio. La puedo repetir. Dice lo siguiente, Julio. ¿Qué volumen es mayor? ¿Sí? Ahí está el dibujito, ¿no? Usted se pone acá y usted pregunta ¿qué volumen es el volumen mayor? ¿Sí? A ver, veamos. ¿Y por qué? No es solamente adivinar. Y la tercera pregunta. ¿Sí? Aquí tenemos la isóbara. Así se llama esta recta. ¿Sí? Si yo le hago una presión, obviamente va a salir así. ¿Sí? A ver, veamos esto aquí. Ahora, si yo lo hago a otra presión, voy a tener otra recta. Si lo hago a otra presión, voy a tener otra recta. Esta va a ser la presión A, la presión B y la presión C. Tercera pregunta de su práctica. ¿Qué presión es mayor? No pudo escribirla. Dice, pues bueno, va a tener que ver después el video, pues, Diego. Tiene que estar atento. No es como en la escuela, le cuento. ¿Sí? En la escuela nomás la profesora anota y demás, ¿cierto? A ver, le vamos a repetir, Diego, pero recuerde que ya no está en la escuela, ¿sí? Tercera pregunta. ¿Qué presión es mayor? Hace mucho que dejamos la escuela, ¿cierto? A ver, regresemos. Solamente esta vez, ¿sí? Tiene que estar atento. Aquí. ¿Qué isoterma es mayor? ¿Sí? Para esta gráfica. Usted se dibuja la gráfica y pregunta, ¿qué temperatura es la mayor? Primera pregunta. Segunda pregunta.
¿qué volumen es mayor? Para este otro caso, para la ley de Gay-Lussac, ¿cierto? Las isócoras. Y la tercera, como ya lo está adivinando, para las isóbaras, ¿cierto? ¿Qué presión es mayor? A, B o C. No solamente es decir es A, ¿no? O C. La clave es también anotar y decir, pues bueno, por esto, por este otro, así, esta es la situación, por esto es esta mayor o esta es la menor, ¿cierto? Esas son las 3 preguntas de su primera práctica para la próxima semana. La tiene que entregar en papel y luego le va a sacar usted una foto, ¿sí? Y le va a mandar a mi WhatsApp, que se lo pasé hace la primera clase. Se lo voy a volver a anotar, ¿sí? Entonces, mire, para ver, para avanzar, atienda un ratito. Ahorita vemos las preguntas. Entonces, esto al final puede derivar en una ecuación que se le puede llamar la ecuación combinada. Se le llama la ecuación combinada porque es una unión de las 3 leyes, si se da cuenta. A ver, veamos. De las 3 leyes, sí. A ver, mire, si la temperatura fuera, no lo haga usted en su cuaderno. Si la temperatura fuera constante, por ejemplo, estas dos son iguales y quedaría solamente esto, que es la ley de Boyle, ¿cierto? Si, en este caso, los volúmenes fueran constantes, como en el caso de Gay-Lussac, volumen 1 con volumen 2 serían constantes y lo que quedaría sería presión sobre temperatura, presión sobre temperatura. Y si las presiones fueran iguales, ¿sí? Como dice en este caso Charles, pues voy a tener volumen sobre temperatura. Y aquí voy a tener volumen sobre temperatura. Si se da cuenta, bueno, ahorita lo voy a quitar esas rayas porque queda horrible, ¿cierto? Lo vamos a borrar todo. Pero esta ley combinada es el corolario de estas 3 leyes. Corolario quiere decir como una conclusión de esas 3 leyes, ¿cierto? En la que usted puede ver, es el resumen de las 3 ecuaciones, pero tiene una limitante. La limitante es que la masa sea constante. O sea, esta ley puede funcionar ya sea si la presión varía, si el volumen varía o la temperatura o los 3 variables cambian. Porque en este caso la ley de Boyle solo si es la temperatura es constante, ¿cierto? La caso de la ley de Gay-Lussac solo si el volumen es constante. Y la de Charles solo si la presión es constante. En este caso funciona si las 3 pueden variar. No le importaría si varía una o la otra, igual puede calcularlo. Pero una limitante importante es que la masa del gas sea constante, ¿sí? Si la masa del gas es constante, pues no va a haber ninguna dificultad para hacer ello, ¿sí? Mira, acá tiene un dibujito más bonito que nos muestra que la ley combinada con presión y volumen es así, ¿cierto? La ley de Charles, volumen, temperatura, y Gay-Lussac, presión, temperatura. Y bueno, si usted puede ver ahí en medio está la ecuación combinada. Podrá ver usted que acá presión, volumen es prácticamente esto, ¿cierto? Presión, volumen 2, porque no hay temperatura. Claro, y el volumen, temperatura está el otro, y al final se puede concluir que esta sería para nosotros la ley de los gases, ¿sí? Recuerda un detalle, por favor. Coloque una nota en su cuaderno, por favor. Ahícito, tome nota. Algunas veces cuando veamos algún ejercicio de gases y demás, le van a comentar que la situación está en condiciones normales, ¿sí? Por temas del ejercicio y demás, dice el gas está en condiciones normales, así nos va a decir. Entonces, en esos casos, usted tiene que suponer que la presión es una atmósfera y que la temperatura son 0 grados Celsius, ¿sí? Si le dice condiciones normales, pues usted va a suponer que la presión es una atmósfera y la temperatura son 0 grados Celsius. ¿De acuerdo? ¿Sí? A ver, veamos. De aquí justamente viene lo que se llama la ecuación de estado, ¿sí? Porque si se da cuenta, la limitante de esta ecuación es la masa. Si yo quiero calcular la masa, pues puedo utilizar esta ecuación de estado. La famosa pavo ratón, que usted la conoce, ¿cierto? Presión por volumen es igual al número de moles constante de los gases por temperatura. Donde si yo coloco, por ejemplo, la presión absoluta en atmósferas, el volumen lo coloco en litros, el número de moles lo coloco en moles y así como tal, y la temperatura la coloco en Kelvin, la constante R, ¿sí? Esta constante R de los gases, va a tener un valor de 0.0821, así, atmósferas, litro, grado Kelvin, mol. Esa sería para nosotros esta constante R.
Es la constante de los gases, ¿sí? Esa ecuación nos va a permitir relacionar justamente la masa. ¿Dónde está la masa? Aquí, mire, el número de moles por definición es igual a la masa sobre el peso molecular. Ese es el número de moles. Masa sobre el peso molecular. Entonces, por lo tanto, yo en base a ello puedo, si usted quiere, de acá, a ver, lo colocaremos ahí la ecuación. Mire acá, este número de moles, puedo colocar aquí la masa, ¿cierto? Ese es el número de moles, peso molecular, si usted quiere así. A ver, lo pondremos así más bonito para que quede bien. Sí, que sí, ahí. Podría despejar la masa, ¿cierto? Y podría decir, la masa es igual, ¿cierto? Aquí puedo colocar y decir, presión por volumen, peso molecular pasa a multiplicar, peso molecular, ¿sí? Sobre RT. ¿Sí? A partir de esta fórmula, usted puede calcular la masa de un gas. O sea, ya habíamos comentado en algún momento, ¿sí? Que, ¿sí? Ya habíamos comentado, bueno, alguien, no sé, nos escribió algo más por acá, ¿sí? Ya se comentó en algún momento que medir la masa de gas no es tan sencillo, ¿cierto? Pero a partir de esto, pudiéramos nosotros medir la masa del gas, ¿sí? O sea, a partir de esta ecuación es posible medir la masa del gas. Claro, pesarlo era un poco complicado. ¿Se acuerda? Yo le comentaba llevar una balanza a su casa y a su cuarto y tratar de medir la masa. Sería muy difícil, ¿cierto? Entonces, pues bueno, en esos casos no se va a poder. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aplicar esta fórmula donde yo podría medir, por ejemplo, la presión, el volumen, el peso molecular. Sí, aquí, perdón, esto está un poquito así como una M, tiene que ser, sí. La constante de los gases que la tiene usted acá, que es 0.0821, y la temperatura que la puede medir con un termómetro. Y a partir de ello yo pudiera saber la masa de gas, ¿sí? O sea, puedo despejar y saber las masas de un gas. Bueno, ¿qué le parece? Quedemos ahí. Hoy día sí ya tenemos que iniciar con el otro paralelo, faltan unos minutos. ¿Tiene alguna consulta, duda sobre lo que acabamos de avanzar? Bueno, aparte de su práctica, que ya le toca investigar a usted, ¿cierto? Claro, le podemos ayudar un poco. Inge, una pregunta, ¿cuándo tenemos que entregar la práctica, perdón? El día martes de la próxima semana. Ya, perfecto, Inge, gracias. Sí, claro, directamente usted le manda una fotito de su práctica, como le habíamos explicado el primer día de clase. ¿Se acuerdan? Hojitas tamaño carta, si es posible, A4 sería mejor. Y directamente usted puede escribirlo a mi WhatsApp. A ver, le pondremos aquí en el chat. Por WhatsApp lo va a mandar, ¿sí? Y le pone su nombre bien clarito, ¿sí? Así para que tengamos. Ahí está en el grupo también, estoy en el grupo de química, obviamente. Ahí usted me manda, sí, me dice el señor tanto, sí, su nombre, y le manda la foto de la pregunta. Recuerde, las isotermas, en este caso de la ley de Boyle, las isócoras de la ley de Gay-Lussac y las isóbaras de la ley de Charles, ¿cierto? Hay que ver cuál es la mayor. Y no solamente adivinar, no es solo decir A, B o C, ¿no? Porque eso podría ser adivinar. También hay que explicar el por qué tendría que ser la mayor, ¿sí? A ver, si quiere un tip, una clave para esa práctica, ¿qué le parece esto, sí? Utilice la ecuación combinada, le va a ayudar un poco para entender cuál de ellas es la mayor, cuál es la menor, ¿sí? Va a estar interesante eso. Con la ecuación combinada le puede dar una idea para hacer eso. ¿Sí? ¿Alguna consulta más que tenga, por favor? Inge, esta es la primera práctica, ¿no? Sí, claro. Uche, tenía examen de la tabla, ahorita ya no alcanzamos a dar examen. A ver, como algunos recién estaban como nuevos, recién ingresando, por favor, vamos a postergar el examen para el día lunes. El día era ayer, ¿no? Pero el lunes va a ser el examen de la tabla ya. Tiene una semana más para aprender la tabla, pero ya es la última semana de su vida para aprender la tabla. ¿Se da cuenta? O sea, ahora sí o sí tiene que saber la tabla de valencia, ¿sí? No estamos hablando de la tabla de multiplicar, ¿se acuerda? Está en la página web de la materia, la tabla, ¿sí? ¿Por dónde daremos examen? ¿Por dónde cree usted? Por acá, pues en la tele. Vamos a decir, señor, acá, Brian Pavón Cayo, aluminio, así. Ya anotamos, ¿no? Brian Pavón Cayo, a ver qué dice, ¿no? AL, 3 positivo, ¿cierto? No, A es mayúscula, Brian. ¿Sí? En vivo va a ser, sí, directo a todos, ahí a su mamá más le vamos a llamar para que esté presente y para que vea cómo está estudiando usted la tabla, ¿no?
Bueno, no se invitan a las mamás, obviamente que no, ya estamos en la universidad. Pero estudie la tabla. Tiene una semana más, ¿cierto? Sí, así vamos a pedirle, ¿sí? Hola, Inge, una preguntita. Dígame. Del proceso isobárico quiero preguntarle, Inge, sobre su gráfico. Eso no lo entendí bien, Inge. A ver, regresemos. Ahí está el proceso isobárico. Dígame. Esa parte donde el volumen 1, volumen 2, dice, y de temperatura 2, de su segundo gráfico de aquí abajo. Este de acá de la izquierda. Sí, esa parte. Sí que, bueno, en realidad es muy sencillo. Si se puede fijar a una temperatura, a otra temperatura, pues tengo acá los volúmenes y los volúmenes. Mientras menos temperatura, menos volumen. Eso es lo que indica. Usted dirá, no se parece a la gráfica de arriba. Sí, porque puedo colocar el eje coordenado en un lugar y este eje coordenado tendría que estar hasta aquí, si se da cuenta, ¿sí? Para hacer la gráfica igualita tendría que estar este eje ordenado acá. Ahí tendría que estar. Sí, en realidad es lo mismo que si yo pusiera aquí el eje. Mire, aquí va a chocar, ¿no? Es tan sencillo como moverlo a este otro lado, nada más, para ponerle ahí el volumen, y de este cero va a incluir esto. Bueno, también hay un detalle importante, ¿no? Que estos son menos 273.15 grados Celsius. Es imposible llegar al cero absoluto, le cuento. En este caso, el espacio exterior está a 1.8, a 2 grados Kelvin, más o menos. Es sumamente baja la temperatura. Pero aún así no está a 200, menos 273. Llegar a eso va contra la ley de la termodinámica, contra la tercera ley de la termodinámica, le cuento. Ya vamos a ver termodinámica. ¿Sí? ¿La tiene por ahí? Sí, gracias. Ok. Me dicen más jóvenes cómo les fue, ¿sí? Pues bueno, repase. La tabla tiene toda esta semana, repase en clases. La próxima clase le voy a preguntar de esta clase también. El día lunes tenemos clases a mediodía, como está establecido, ¿sí? Ok, jóvenes, entonces estoy grabando la clase, más ratito en cuanto pueda y se convierta todo y los megas no nos fallen, ya le voy a subir a la página web. Siempre subimos, pero tarda a veces un poquito. ¿Sí? Ok, jóvenes, nos vemos entonces hasta la próxima semana. Vaya repasando su clase de química, repase su tabla, estudie todo lo necesario. Ok, nos Muchas vemos. gracias, Inge. Gracias, Inge. Listo, hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, Marvin. Se que cuida. esté bien. Bye, bye. Gracias, Inge. Luego. Cuídense mucho, póngase barbijos y deje de salir si le es posible. Usted ya sabe cómo está la cosa. En este caso va a ser un poco difícil que nos vacunen, va a tardar un poquito, así que tómese paciencia, ¿sí? Hasta la próxima semana, Luego, luego. Hasta luego. Gracias, la clase. Hasta luego. Ahí tiene uno con Batman, Luis Flores. ¿Quién es ese Batman? Ahí he visto con Batman.